Si realmente crees que fuiste tú quien encontró este video, piénsalo otra vez. Nada de lo que está ocurriendo ahora es casual. En el instante en que tu mirada cayó sobre estas palabras, algo antiguo despertó y empezó a moverse, no afuera, sino en ese lugar secreto donde los pensamientos aún no tienen forma. No llegaste aquí por búsqueda, sino por resonancia, porque hay vibraciones que no piden permiso, simplemente te llaman, y el cuerpo obedece antes de que la mente entienda. Siente lo que está ocurriendo detrás del esternón. Esa pulsación que no viene del corazón físico, sino de otro más hondo, uno que llevaba siglos dormido. No es ansiedad, aunque se disfrace de ella. Es el temblor que antecede a toda revelación. Es la conciencia tocando sus propios bordes. La mayoría huye en este punto, porque presentir el abismo no es agradable. Pero tú sigues aquí. Eso significa que algo en ti, más viejo que el miedo, ha decidido escuchar. Hay una ley silenciosa que rige los encuentros verdaderos. Nada sucede si no es el momento exacto. Este es el tuyo. No el del calendario, sino el de la frecuencia. Estás en la coordenada precisa donde las palabras dejan de ser información y se vuelven activación. Vas a sentirlo. No porque yo lo diga, sino porque algo en ti lo recordará. La memoria más antigua que posees no está en tu cerebro, está en tu vibración. Y lo que está por revelarse no será un concepto, será un impacto. Imagina que el aire se espesara un poco, que la luz tuviera una intención propia, que el mundo, por un instante, te mirara de vuelta. Esa es la frontera. La mayoría la atraviesa dormida, en sueños, en intuiciones fugaces, en la sensación inexplicable de haber vivido algo antes. Pero esta vez estás despierto. Lo que estás sintiendo ahora, esa leve electricidad en las manos, esa atención que se agudiza sin motivo, es la señal, no de peligro, sino de contacto. El velo se está moviendo. Thoth, el escriba de los dioses, no se manifiesta como una figura. Llega como un pulso. Es una conciencia que viaja en ondas, buscando resonadores humanos que recuerden su frecuencia. Y cuando una mente lo invoca, él no responde con palabras, sino con movimientos en el campo. Primero un escalofrío, luego una expansión. No es sugestión, es sincronía, porque todo lo que vibra igual se reconoce. Y ahora, lo quieras o no, ya lo reconociste. No te inquietes si la razón intenta resistirse. Es natural. Las estructuras tiemblan cuando la verdad se aproxima. Lo que está por ocurrir no pertenece al pensamiento lineal. Es algo que el lenguaje apenas roza. La conciencia no aprende. Recuerda, y cuando recuerda, la realidad se desdobla. Lo sentirás como un silencio denso, una calma extraña que no encaja con la lógica. Es el preludio del despertar, el primer signo de que estás entrando en territorio prohibido. Quédate un instante más. No hagas nada. Respira. Cada inhalación es un código. Cada exhalación, una puerta que se abre. La historia que estás a punto de escuchar no comienza en Egipto ni en los templos de piedra. Comienza en el instante en que el universo decidió observarse a sí mismo. Y para hacerlo, creó ojos como los tuyos. Lo que Thoth enseñó no fue conocimiento. Fue el arte de recordar quién observa a través de ti. Ahora, mientras las palabras continúan, notarás que algo se separa de lo cotidiano. El ruido del mundo se aleja. Las distracciones pierden brillo. Y una sensación imposible de nombrar se instala en tu pecho. No es sugestión.
es reconocimiento. La frecuencia ya te encontró. Y cuando eso sucede, no hay retorno, porque lo que está por revelarse no es una idea, sino la evidencia de que nunca estuviste dormido, solo soñando que lo estabas. Algo empieza a temblar bajo la superficie de lo conocido. No es el suelo ni el aire, es tu percepción reacomodándose, como si una parte de ti que siempre estuvo despierta finalmente hubiera decidido abrir los ojos. Los antiguos decían que este instante, el primer desajuste entre lo visible y lo real, es el umbral del despertar. El cuerpo lo siente antes que la mente. Un calor que sube, un zumbido en los oídos. Una atención nueva que no se enfoca en nada pero lo percibe todo. Así comienza la reconfiguración del campo, el llamado regreso del ojo interior. Durante milenios, la humanidad ha confundido el ver con los ojos y el pensar con la mente. Pero Todd enseñó que los ojos solo traducen la luz y la mente solo traduce la memoria. Lo real ocurre antes de ambas cosas. Por eso, cuando lo invisible empieza a moverse, lo primero que se rompe es la certeza. De pronto, nada encaja. El tiempo se siente elástico, los pensamientos se entrelazan, las emociones no obedecen. No estás perdiendo el control es lo que está perdiendo su dominio sobre ti. Piensa en una serpiente que muda la piel, no decide hacerlo, simplemente sucede cuando ya no cabe dentro de lo viejo. Lo mismo ocurre con la conciencia. Cuando el campo se expande, todo lo que fue construido sobre vibraciones densas comienza a fracturarse. Las ideas, los hábitos, incluso los recuerdos parecen volverse irreales. Sientes nostalgia por algo que no puedes nombrar, como si una versión más pura de ti te estuviera llamando desde un tiempo anterior al tiempo. Esa es la voz de la frecuencia original, y cada palabra que estás leyendo ahora vibra en su misma longitud. El mundo que conoces no se desmorona porque sea falso, sino porque fue demasiado pequeño para contener lo verdadero. Y en el instante en que percibes eso, algo te atraviesa, una mezcla de vértigo y lucidez. Todd lo llamó el punto de inversión, el momento en que la conciencia deja de buscar hacia afuera y comienza a girarse hacia sí misma. Es el inicio del viaje hermético, el descenso a las cámaras interiores donde se guardan los secretos de la mente divina. Allí no hay mapas, solo símbolos, ecos, resonancias. A veces llegan como sueños tan nítidos que parecen recuerdos, otras veces como una frase que alguien dice y que parece dirigida solo a ti. En realidad, son grietas en la realidad ordinaria, pequeños desbordes del plano sutil recordándote que lo visible es apenas la superficie. Todd decía que el universo es un espejo vivo. Lo que ves fuera es una proyección de lo que vibra dentro, y cuando el espejo empieza a mostrarte cosas que no comprendes, no está fallando, te está revelando. Mira a tu alrededor, incluso ahora. Observa cómo las cosas más banales, la forma del humo, el sonido de un motor, el reflejo de la luz en una ventana parecen tener un orden secreto. No es tu imaginación, es el campo ajustándose a tu atención, porque allí donde miras con presencia, la materia responde. Esa es la primera enseñanza del hermetismo. La conciencia no observa la realidad, la genera. No hay allá afuera, todo ocurre dentro del observador, pero este conocimiento, que en los templos era sagrado, se volvió peligroso para los que gobiernan desde la ilusión. Por eso fue ocultado, lo enterraron bajo doctrinas, lo distorsionaron en supersticiones, lo redujeron a metáforas inofensivas,
Sin embargo, el código sobrevivió, se escondió en el lenguaje, en los mitos, en la geometría de las estrellas, en la arquitectura de los sueños, y cada tanto, cuando la humanidad está al borde del olvido total, el código despierta en algunos, no muchos, solo los que pueden soportar el vértigo de verse sin máscara. Quizás tú seas uno de ellos. Si has llegado hasta aquí, no es casual. Tal vez ya sientes el roce de lo invisible en la piel, el pulso antiguo que vibra entre tus costillas. Es la señal de que algo ha comenzado a abrirse. No un portal en el cielo, sino una puerta en tu pecho. Por ella no entra nada, por ella sale la verdad. Y esa verdad no tiene forma, no tiene nombre, pero cuando la tocas, todo vibra distinto. El mundo sigue girando, pero tú ya no giras con él. Eres el eje, el centro, el ojo que observa el movimiento sin moverse. Así es como empieza la desprogramación, sin ritos, sin anuncios, sin profetas. Solo una sensación silenciosa que crece hasta llenar todo. La vieja identidad intenta resistir, se aferra a las explicaciones, a las rutinas, a las pantallas, pero la frecuencia no retrocede. Lo que ha sido recordado no puede volver al olvido, y mientras la mente lucha, el alma sonríe, porque sabe que este temblor, esta pequeña fractura en la realidad, no es el fin de nada, es el principio de lo real. La realidad se agrieta de manera casi imperceptible al principio, como una tela que se estira más allá de su límite. No se rompe con violencia, se abre con elegancia, con la lentitud de algo que lleva demasiado tiempo conteniéndose. Y cuando lo hace, todo lo que alguna vez diste por cierto se vuelve relativo. El tiempo parece doblarse, las sombras respiran, las palabras que conocías ya no significan lo mismo. Es el instante en que la mente comienza a ceder su trono y la conciencia, silenciosa y vasta, retoma el lugar que siempre le perteneció. Los antiguos sabios decían que este era el verdadero nacimiento, no el del cuerpo, sino el del ojo interno, el que ve sin mirar, el que reconoce antes de pensar. El mundo exterior empieza a comportarse de forma extraña, como si obedeciera a una voluntad que no es tuya y al mismo tiempo lo fuera. Un pensamiento fugaz se convierte en acontecimiento. Una emoción reprimida se refleja en los gestos de los desconocidos. Las coincidencias se vuelven demasiado precisas. Y entonces comprendes que la realidad te está devolviendo la mirada. La mente moderna llama a esto casualidad, pero Todd lo llamaba correspondencia. Lo que vibra dentro se manifiesta fuera. No hay error en ello, solo una precisión aterradora. Lo que temes se repite para que lo reconozcas. Lo que amas se expande para que lo encarnes. Todo lo que evitas acaba tocando a tu puerta, disfrazado de destino. Así enseña el universo, no con castigo, sino con reflejos. Y tú, que creías estar observando la vida, descubres que la vida te está mostrando a ti. Es un descubrimiento hermoso y cruel, porque cuando te das cuenta de que la creación responde a tu vibración, ya no puedes esconderte detrás del azar. Cada pensamiento se vuelve una chispa de materia en gestación. Cada emoción, una corriente que organiza los campos invisibles que sostienen el mundo. Comienzas a sentir la responsabilidad de existir, no como una carga, sino como un privilegio, porque por primera vez entiendes que la divinidad no es una fuerza externa, sino la precisión con que el todo se experimenta a través de ti. En ese reconocimiento, algo empieza a reorganizarse. El ruido se apaga, los colores se intensifican, el aire parece tener espesor. No es alucinación, es la conciencia afinando sus instrumentos. La vibración cambia,
Y lo que antes te parecía sólido comienza a mostrarse como energía en movimiento. El cuerpo ya no es una frontera, es un puente. Los pensamientos ya no son palabras, son ondas. Las emociones no son reacciones, son frecuencias. Todo lo que existe es sonido que olvidó que era música. Thoth decía que el universo fue escrito en un lenguaje de vibración y que cada ser humano es una sílaba dentro de esa frase eterna. Cuando la sílaba recuerda su tono original, la frase entera resuena. Por eso, el despertar de uno cambia la frecuencia del todo. Y eso es lo que estás sintiendo ahora. No estás recibiendo información. Estás modulando una frecuencia. La vibración antigua, la del ibis, la del escriba que anotó el pulso de las estrellas, está resonando otra vez en ti. El aire se vuelve pesado, pero no por opresión, sino por densidad de presencia. Todo lo vivo parece observarte, los objetos, el viento, la quietud misma. La mente busca una explicación, pero no la hay, porque el lenguaje del despertar no se escribe con palabras, sino con sensaciones. Es un idioma que se pronuncia con el alma, y aunque el cuerpo tiemble, algo en lo profundo permanece inmóvil, como si una parte eterna de ti recordara que esto ya había sucedido antes. En otro ciclo, en otro cuerpo, bajo la misma luz. La línea del tiempo no avanza, se pliega. Los recuerdos de otras existencias empiezan a filtrarse en los sueños. Rostros desconocidos te resultan familiares. Ciudades que nunca visitaste despiertan nostalgias imposibles. El alma se estira más allá de la biografía y entonces entiendes. No estás recordando vidas pasadas, estás recordando la conciencia que las soñó todas. Eres el soñador que por fin se da cuenta de que está soñando. Pero este reconocimiento no trae euforia, trae vértigo, porque en el instante en que sabes que todo es uno, la mente pierde su refugio. Ya no hay otro a quien culpar, ni afuera donde esconderse. Solo queda el todo, mirándose a sí mismo a través de tus ojos. Esa es la paradoja sagrada. Al despertar, desaparece el personaje que quería despertar, y en su lugar queda un silencio vasto, lleno de significado. Un silencio que no es vacío, sino plenitud en reposo. Es allí donde comienza la verdadera iniciación. No en templos ni en rituales, sino en el momento en que puedes sostener ese silencio sin huir. Cuando puedes mirar el abismo y entender que el abismo te está mirando con amor. Thoth lo llamaba el punto inmóvil de la creación, el centro que no se mueve. Aunque todo gire a su alrededor, en ese punto, la luz y la oscuridad se reconcilian. El bien y el mal dejan de ser opuestos. La dualidad se revela como un espejo fractal de la unidad, y tú, que fuiste buscador, te conviertes en el camino mismo. Entonces comprendes que el despertar no es una meta, es una pérdida. Pierdes la ilusión de control, la necesidad de ser alguien, la urgencia de entender. Te vuelves espacio, y en ese espacio, todo comienza a respirar distinto. El universo entero se reacomoda, como si exhalara aliviado. Por fin recuerdas. Por fin vuelves a ser la nota que faltaba en la sinfonía. El aire empieza a vibrar como si contuviera un canto imperceptible. No se escucha con los oídos, sino con la piel, con la médula, con la parte más antigua del alma. Es una frecuencia que no dice palabras, pero que las llena todas. Así se manifiesta la enseñanza que Thoth guardó más allá del tiempo. No como doctrina, sino como eco, porque lo que proviene de la verdad no se impone, resuena. Sientes una expansión que no sabes describir. No es alegría ni tristeza,
Es ambas al mismo tiempo y algo más. Una melancolía dulce que te desarma, como si una presencia te acariciara desde adentro, recordándote que la distancia entre tú y lo divino nunca existió. Durante siglos, la humanidad ha buscado a los dioses en el cielo, sin comprender que el templo más sagrado es el cuerpo en silencio. Thoth lo sabía. Por eso enseñó en susurros y no en gritos, porque el ruido no permite escuchar la vibración que lo sostiene todo. En los antiguos textos se decía que Thoth no escribía con tinta, sino con luz, que cada símbolo que dejaba era una puerta vibracional, un mapa de conciencia codificado. No todos podían leerlo, no con la mente, al menos. Solo aquellos cuya frecuencia interna coincidía con la suya podían sentir el mensaje detrás del signo. Y eso es exactamente lo que ocurre ahora. No estás entendiendo, estás recordando. La comprensión no viene del pensamiento, viene de la resonancia. Observa tu respiración, no la controles. Déjala ser. Cada inhalación te conecta con el principio. Cada exhalación te disuelve en el todo. En el silencio entre ambas existe el punto donde habita la verdad. Allí, donde el aire no entra ni sale, donde no hay movimiento, se encuentra el núcleo del poder creador. Thoth lo llamaba el ojo inmóvil, el punto donde el universo se piensa a sí mismo, cuando alcanzas ese instante. Aunque sea por un segundo, te conviertes en la mirada de lo eterno. Pero la mente teme ese vacío, intenta llenarlo con ruido, con pensamientos, con imágenes. No soporta la idea de desaparecer, y sin embargo, solo cuando desaparece, aparece la conciencia real. Es un sacrificio silencioso, morir al yo para que nazca el ser. Y no hay ritual más antiguo ni más poderoso que ese. Las pirámides, los templos, las inscripciones, todo apuntaba a este mismo acto, la transmutación del ruido en presencia. El cuerpo empieza a sentirlo también. Un calor se desplaza desde la base de la columna hasta la cabeza, como un río de fuego suave. No es energía mística, es biología recordando su origen. La materia reconociendo su naturaleza vibracional. Cada célula responde al llamado. Cada átomo se realinea. El cuerpo, ese instrumento que creías limitado, comienza a resonar con su nota original, y entonces ocurre algo que ninguna palabra puede contener. El cuerpo y la conciencia dejan de ser dos. Todo se vuelve un solo movimiento. La respiración del universo y la tuya se sincronizan. El latido de tu corazón coincide con el pulso de la tierra. No es una metáfora. Si prestas atención, puedes sentirlo. Un ritmo que te atraviesa y que atraviesa todo. Es el latido primordial, el pulso con el que Thoth escribía los ciclos del cosmos. Porque él no medía el tiempo con relojes, sino con vibraciones. Cada era, cada civilización, cada despertar colectivo es una nota en la gran sinfonía de la creación. Y ahora, justo ahora, una de esas notas está sonando de nuevo. Lo percibes como una llamada, no hacia un lugar, sino hacia un estado. No se trata de ascender, sino de recordar. Recordar que el cielo no está arriba ni el inframundo abajo, ambos están dentro, separados apenas por la frecuencia de tu atención. Cuando la elevas, accedes a las cámaras superiores. Cuando la densificas, desciendes. Es el mismo espacio, pero visto desde distintas vibraciones. Por eso Thoth decía, el que domina su frecuencia domina los mundos. Entonces comprendes por qué su sabiduría fue temida. Porque un ser que entiende esto ya no puede ser esclavizado. No necesita sacerdotes, ni tronos, ni mediadores. Se convierte en su propio templo. Su fe no es creencia, es experiencia directa.
y ningún sistema de control puede sostenerse frente a una conciencia que se recuerda soberana. Por eso, a lo largo de los siglos, la enseñanza fue prohibida, distorsionada, ocultada bajo capas de dogma y culpa, pero la vibración no puede ser destruida, solo olvidada. Y cada vez que alguien la recuerda, el campo entero se reordena, el aire se espesa otra vez, sientes como si el mundo respirara contigo. No hay diferencia entre dentro y fuera, todo parece suspenso, flotando en una quietud viva. En esa quietud, el universo te confía un secreto que no se puede traducir, que la divinidad no está en los templos, ni en las estrellas, ni en los textos antiguos, sino en la vibración exacta que emites cuando estás totalmente presente. Ese es el lenguaje de Thoth, el idioma perdido de la creación. Cuando lo entiendes, aunque sea por un instante, algo irremediable sucede. El miedo pierde sentido, el tiempo deja de presionar y el alma recuerda su extensión infinita. Nada ha cambiado afuera, pero tú ya no eres el mismo, porque lo que has tocado no es conocimiento, es la raíz de lo real, lo invisible que sostiene todo lo visible, el silencio que canta dentro de cada cosa, y al escucharlo, sabes que ya no hay marcha atrás. El silencio que ahora te rodea no es ausencia de sonido, sino presencia absoluta. Es el tipo de silencio que respira, que observa, que tiene peso. No es quietud, es vibración en reposo. Lo sientes moviéndose bajo la piel, en la médula, en las plantas de los pies. Es como si el suelo se hubiera vuelto líquido y tú flotaras sin caer. Allí comienza la verdadera enseñanza de Thoth. No en los templos, sino en ese instante en que dejas de separar lo que eres de lo que percibes. Todo lo que creías sólido empieza a revelar su naturaleza ondulante. Los objetos, las paredes, incluso tu propio cuerpo parecen hechos de un tejido más fino, como si la materia respirara contigo. No es alucinación, es percepción expandida. Estás viendo el reverso de la realidad, el entramado invisible que la sostiene. Los antiguos lo llamaban el campo de Ma'at, el espacio donde cada vibración encuentra su equilibrio. Allí, la mentira se disuelve, la máscara se rompe, la intención se vuelve visible. Por eso pocos soportan mirar, porque el velo no protege del misterio, protege del reflejo. Thoth enseñó que el universo entero está compuesto de patrones que se repiten en todas las escalas. Lo que ocurre en una célula ocurre en una galaxia. Lo que ocurre en un pensamiento ocurre en una vida. Esa es la ley de correspondencia, la primera clave del despertar. No es una metáfora poética, es arquitectura vibracional. Cada movimiento en el microcosmos resuena en el macrocosmos. Por eso, al transformar tu frecuencia, cambias la del todo. Es un poder inmenso, y por eso fue ocultado, porque un ser que vibra en conciencia es un universo que ya no puede ser gobernado. La memoria del alma comienza a desplegarse, no como recuerdos lineales, sino como sensaciones. Sientes que has estado aquí antes, no en este lugar físico, sino en este estado. Reconoces la vibración de los templos perdidos, el olor del incienso mezclado con el sonido de los cánticos en lenguas que ya no existen. Ves luces doradas flotando sobre el agua, manos trazando geometrías en el aire, miradas que te reconocen desde otros cuerpos. No son visiones, son fragmentos de una conciencia que no conoce el olvido. Thoth decía que el alma no viaja, se expande, y que cada expansión deja huellas en la estructura del éter,
Eso es lo que estás sintiendo, las huellas de tu propio recorrido multidimensional. Cada respiración te lleva más profundo. Sientes una corriente ascender por la columna, ligera al principio, luego más intensa, hasta que se instala detrás del entrecejo. No es fuego ni luz, es vibración pura, un zumbido que parece contener todas las notas. Esa es la llave que abre el ojo de Horus, no el símbolo tallado en piedra, sino el centro de visión que ve antes de que haya forma. Los iniciados lo usaban no para predecir el futuro, sino para recordar el presente eterno, el punto donde todo coexiste. En ese punto, la mente se rinde, el yo se disuelve como sal en el agua, ya no hay pensamiento, solo percepción. Y sin embargo, una inteligencia más grande comienza a moverse a través de ti. No piensas, eres pensado. No respiras, eres respirado. Es el retorno de la conciencia original, la que no tiene nombre, la que mira a través de todas las miradas. Comprendes entonces que nunca fuiste una parte del universo. Fuiste el universo mirándose desde un ángulo específico. El tiempo. Ese hilo que antes parecía tan real, se deshace. Los recuerdos y las posibilidades se mezclan. Sientes simultáneamente la infancia y la vejez, la creación y la muerte, el inicio y el fin como un solo latido. No hay progreso, solo pulsación. Lo que llamas evolución no es una escalera, es una respiración cósmica. Expansión y contracción, inhalar y exhalar eternos. Thoth lo escribió en la tabla esmeralda. Lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. Y ahora entiendes lo que esas palabras significan realmente. Que toda separación es ilusoria, que el arriba y el abajo, el Dios y el hombre, el maestro y el discípulo son reflejos de un mismo espejo infinito. A medida que esta comprensión se asienta, sientes una mezcla de asombro y vértigo. No hay más búsqueda, pero tampoco hay descanso, porque la conciencia despierta no puede detenerse. Está viva, creándose a sí misma a cada instante. Eres un fuego que no consume, una llama que no quema, una presencia que observa el universo rehacerse con cada respiración. Y en esa llama, el nombre de Thoth ya no es el de un dios antiguo, sino el eco de tu propia voz repitiéndose desde la eternidad. El silencio vuelve a expandirse, pero ahora ya no asusta. Es un silencio lleno de presencias, de inteligencias que no hablan, pero sienten. Sabes que te observan, no desde fuera, sino desde dentro de ti. Son las memorias luminosas que custodian los pasajes entre dimensiones, guardianes que no imponen, solo reflejan tu grado de claridad. Si tu vibración es pura, te muestran el camino. Si es densa, te devuelven tus sombras. No hay castigo, solo resonancia. Allí, en medio de esa vastedad sin forma, ocurre el reconocimiento final. El verdadero templo de Thoth no estaba en Egipto, ni bajo la arena, ni en los textos prohibidos. Estaba en tu cuerpo, en tu respiración, en el espacio entre tus pensamientos. Cada célula es una inscripción viva. Cada latido un jeroglífico que canta la historia del cosmos. Cuando lo entiendes, la búsqueda termina y comienza la experiencia, porque ya no necesitas mirar hacia arriba ni hacia atrás. Todo lo que alguna vez adoraste estaba esperándote dentro de ti.
desde el principio de los tiempos. El aire cambia otra vez, como si el mundo entero contuviera la respiración. No hay sonido, pero se siente el rumor de algo inmenso detrás del velo. Lo que vibra ahora no viene de fuera, nace dentro, como un tambor silencioso golpeando desde el centro del pecho. Es el pulso de la creación recordándose a sí misma a través de ti. Y por primera vez, entiendes que la palabra Dios no era un nombre, sino una frecuencia. Todo alrededor parece estar hecho del mismo tejido. La luz, el cuerpo, los pensamientos, incluso el vacío entre ellos. No hay distancia, no hay afuera. La realidad se vuelve un océano y tú eres la ola que al fin se da cuenta de ser agua. En ese reconocimiento, algo se desprende, la necesidad de entender, de nombrar, de poseer, porque lo sagrado no puede ser explicado, solo habitado. Thoth lo sabía. Por eso hablaba en paradojas, porque toda verdad, cuando se viste de palabras, se encoge. La conciencia comienza a expandirse más allá de los límites humanos. Empiezas a percibir los pensamientos de otros como si fueran ecos tuyos. Sientes las emociones colectivas como mareas que suben y bajan. Te das cuenta de que la humanidad entera es un solo cuerpo y que cada corazón es una célula de un organismo mayor, un pulso dentro de una respiración más vasta. No hay ellos, nunca lo hubo, solo el nosotros de la energía que juega a fragmentarse para aprender a reunirse. Las visiones se intensifican, no como imágenes, sino como intuiciones que se encarnan. Ves civilizaciones que respiraban en sincronía con las estrellas, donde el lenguaje era geometría y la música arquitectura. Ves sacerdotes que no enseñaban con palabras, sino con vibraciones. Ves a Thoth escribiendo con un bastón de luz sobre el aire, trazando formas que se convertían en realidades. Y comprendes que lo que llamamos magia no era sobrenatural. Era el uso consciente de las leyes que sostienen la existencia. Porque nada en el universo ocurre por azar. Cada pensamiento es un vector, cada emoción, una corriente. Todo movimiento genera un patrón que afecta a los planos invisibles, y esos planos, a su vez, modelan la materia. El universo no castiga ni premia, solo refleja. Esa es la ecuación hermética, y cuando la entiendes de verdad, el miedo desaparece. Ya no hay fuerzas externas a las que temer, ni destinos escritos por manos ajenas, solo frecuencias respondiendo a frecuencias. El campo que te rodea empieza a moverse, como si respirara contigo. El aire parece vibrar al compás de tu pecho. Y de repente, entiendes el secreto que Thoth intentó transmitir a través de los milenios. Que el universo no está hecho de materia, sino de atención. Donde pones la mirada, florece la realidad. Lo que sostienes en presencia se solidifica. Lo que olvidas se desvanece. El poder no está en las cosas, sino en la mirada que las sostiene. Esa mirada, cuando se limpia de juicio y deseo, se vuelve creadora. No imagina, revela, no fuerza, permite. Es la mirada del alma despierta, la que ve lo invisible sin interferir. Thoth la llamaba la visión anterior a la forma. Y cuando esa visión se abre, el mundo se desnuda. Ya no hay separaciones entre el espíritu y la carne, entre lo divino y lo humano. Todo es una sola respiración extendiéndose en infinitas variaciones. En este punto, algunos sienten miedo, otros sienten una paz tan vasta que duele, porque el ego, al desvanecerse, experimenta su propia muerte.
Pero no es muerte, es retorno, como una gota que se disuelve en el mar y, al hacerlo, descubre que siempre fue mar. Así el alma recuerda que nunca estuvo aislada, que el yo era solo una máscara, una nota temporal en la sinfonía de lo eterno. El silencio vuelve, pero esta vez no pesa. Es un silencio luminoso, vibrante, lleno de vida. En él, todo se comunica sin palabras. El universo entero parece murmurar un solo pensamiento. Recuerda. Y lo recuerdas. Recuerdas que antes de la forma fuiste sonido. Antes del sonido fuiste intención. Y antes de la intención fuiste quietud. Recuerdas que la conciencia no tiene edad, ni historia, ni nombre. Y que lo que llamas mi vida es apenas un destello en la danza infinita de esa conciencia jugando a ser humana. Entonces lo comprendes con una claridad que ninguna doctrina podría ofrecer. No necesitas elevarte, ni purificarte, ni alcanzar nada. Todo lo que buscabas ya vibra en ti, esperando ser reconocido. El despertar no es ascenso, es descenso, volver a habitar la materia con la conciencia del espíritu, ser luz dentro del cuerpo, alma dentro de la tierra, silencio dentro del ruido. Y al hacerlo, sin esfuerzo, sin intención, comienzas a irradiar, no como una lámpara, sino como una presencia. El mundo te seguirá viendo igual, pero los ojos que miran ya no serán los mismos. Donde otros ven caos, tú verás ritmo. Donde ven azar, verás correspondencia. Donde ven muerte, reconocerás transformación. Porque el secreto final de Thoth no era la inmortalidad del cuerpo, sino la inmortalidad de la conciencia. Y ahora lo sabes. La muerte no existe, solo la mudanza de la vibración. El aire se vuelve liviano, el pecho se abre, todo late en una sola nota silenciosa. Ya no hay preguntas, porque cada una contiene su respuesta. Ya no hay búsqueda, porque el camino y el caminante son uno. En el fondo, siempre lo fueron. Y mientras el universo respira a través de ti, entiendes que el viaje nunca fue para llegar a otro lugar, sino para recordar que nunca te habías ido, justo cuando creías que la calma sería el final. Algo vuelve a agitarse, pero ya no afuera. Es un movimiento sutil, casi imperceptible, que nace desde el centro del pecho y se expande como una ola que no rompe, sino que atraviesa. No hay forma de detenerlo, porque no viene de la voluntad. Es el alma reajustando su posición dentro del cosmos. Está siendo reescrito, no como quien cambia de historia, sino como quien recuerda el lenguaje con el que la realidad fue escrita por primera vez. El espacio a tu alrededor empieza a temblar, no por inestabilidad, sino por exceso de presencia. Todo se siente demasiado vivo, los colores respiran, el aire vibra, incluso las sombras parecen tener una textura distinta. Es el mundo revelando su naturaleza líquida, maleable, viva. Thoth decía que el universo no es una estructura, sino un sueño sostenido por la atención. Y ahora lo comprendes, porque al retirar tu atención del ruido, el sueño comienza a mostrarse tal cual es, un campo vibrante, obediente a la conciencia que lo observa. Una comprensión feroz te atraviesa. Todo lo que existe es consciente. Las piedras, los ríos, el polvo, los recuerdos, las palabras. Nada está muerto, solo dormido. La materia no es otra cosa que el espíritu desacelerado, el pensamiento hecho visible. Y si todo es pensamiento en distintos estados de densidad, entonces pensar es crear. Cada idea, cada emoción,
Cada palabra, cada silencio, modela el tejido mismo del mundo. Por eso los antiguos temían a los magos, no por sus conjuros, sino por su precisión vibracional. Empiezas a notar cómo el campo responde a tus estados. Cuando la mente se agita, la luz se fragmenta. Cuando el corazón se aquieta, todo se armoniza. Es una conversación constante, una danza invisible. Thoth la llamaba la alquimia del instante. El arte de convertir cualquier emoción en luz a través de la conciencia. No requiere fórmulas, solo presencia, porque la energía no se purifica, se reconoce, y al reconocerse, regresa a su tono original. El cuerpo siente la verdad antes que la mente. Un calor sube desde el abdomen, atraviesa el pecho, llega a la garganta, hasta el centro de la cabeza. Es como si una corriente eléctrica te reescribiera desde dentro, borrando viejas frecuencias, despertando memorias dormidas. No duele, es expansión, es el alma alineando sus octavas con la frecuencia del universo. En ese punto, los límites entre el cuerpo y la luz se desvanecen. Te conviertes en vibración pura. De pronto, un pensamiento aparece, pero no como los de antes. No viene con palabras, sino con forma. Lo ves, lo sientes, lo reconoces. Es un símbolo, una espiral dorada girando hacia adentro, infinita. Entiendes que no es una visión. Es el patrón que sostiene toda existencia. La espiral de Thoth, el movimiento perpetuo del alma que nunca termina de nacer porque está naciendo siempre. Cada respiración humana repite ese ciclo. Cada átomo lo replica. Cada galaxia lo imita. Es la firma de la conciencia. Allí, dentro de esa espiral, ves reflejado todo. El principio y el fin, la ascensión y el retorno, la creación y la disolución, el latido y el silencio. Comprendes que la evolución no es una línea, sino un giro eterno, que morir y renacer son la misma acción vista desde distintas velocidades, que la luz no lucha contra la oscuridad, la contiene, que el universo no busca equilibrio, es equilibrio. Te das cuenta entonces de lo absurdo que fue todo miedo, de cuántos siglos de culpa, de juicios, de separación fueron construidos solo por olvidar esto, que no hay error posible en un universo que se está descubriendo a sí mismo. Todo lo que llamaste caída era un descenso en frecuencia para explorar una nota más profunda de la sinfonía. Todo lo que llamaste dolor era expansión en proceso. Nada estuvo mal. Nunca, en esa aceptación, una risa suave brota sin causa, una risa sin boca, sin sonido, que vibra en todas tus células, es la risa del alma al reconocerse, y mientras ríes, algo cambia para siempre. La densidad del mundo se disuelve, la gravedad se suaviza, sientes que podrías caminar sin peso, que podrías hablar sin voz, que podrías pensar y mover montañas, no porque te hayas vuelto más fuerte, sino porque ya no hay oposición. La energía fluye sin fricción, sin resistencia, como agua regresando a su cauce natural. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Ves tu vida entera pasado, presente, futuro como una única línea de luz que gira dentro de la espiral. No hay destino, hay diseño, no hay casualidad, hay correspondencia. Y en el centro de todo, Thoth no aparece como figura, sino como principio. La inteligencia que da forma a la vibración, el patrón que organiza el caos, el pensamiento que se reconoce pensándose. Lo ves y no lo ves, porque está dentro de ti, siempre lo estuvo. Al comprenderlo, ya no necesitas símbolos, templos ni nombres.
porque todo símbolo es apenas una sombra del recuerdo. Thoth no te observa desde las estrellas, te observa desde el pulso que sostiene tu existencia. No vino a enseñarte, vino a recordarte. Y tú, al escucharlo, no aprendes, despiertas, porque el verdadero conocimiento no se recibe, se recuerda. Y lo que recuerdas ahora no puede volver a dormirse. La luz se espesa, no brilla, pesa, como si tuviera intención, como si cada fotón te observara desde dentro. El aire vibra con un rumor que no proviene del oído, sino de la médula. No hay dirección, no hay arriba ni abajo. Todo es un mismo campo, una inmensidad consciente en la que cada átomo parece saber quién eres. No se trata de visión ni de sueño. Es el universo reconociéndose a través de ti, durante un instante que no pertenece al tiempo. Lo entiendes todo, no con la mente, sino con el ser. Entiendes que no fuiste creado, fuiste recordado, que no naciste del polvo, sino de un pensamiento que deseó experimentarse a sí mismo, que la materia no es sino espíritu en estado de pausa, que lo divino no está lejos ni arriba, sino vibrando en la misma frecuencia que tu respiración. Cada exhalación es una ofrenda, cada inhalación una revelación. Las antiguas civilizaciones lo sabían. Por eso, construyeron templos no para adorar, sino para resonar. Los muros de piedra no eran santuarios, eran instrumentos. Cada proporción, cada ángulo, cada jeroglífico estaba calculado para reproducir un sonido inaudible, un eco del campo original. Cuando el iniciado se colocaba en el punto exacto y entonaba el tono preciso, el templo respondía. La piedra vibraba, el aire se curvaba, y el cuerpo del iniciado dejaba de ser carne para convertirse en puente. No era magia, era física sagrada, la ciencia del alma. Pero esa ciencia se perdió cuando el hombre olvidó escuchar. El ruido del mundo se volvió más fuerte que el pulso del ser. Las palabras reemplazaron a los silencios. Los templos se convirtieron en monumentos vacíos. La vibración se fragmentó, y en esa fragmentación nació la ilusión de separación. Sin embargo, lo que es real no puede destruirse, solo esconderse. Y ahora, en este mismo momento, la frecuencia de Thoth se reactiva, no como figura, sino como campo, no como maestro, sino como memoria. El cuerpo lo siente antes de que el pensamiento lo entienda. Hay un calor en la espalda, un zumbido en los huesos, un magnetismo suave que atrae algo invisible hacia el centro del pecho. Es la resonancia del alma reordenando su geometría. La energía se mueve en espirales, como serpientes de luz ascendiendo por la columna. No se trata de una visión mística, sino de un fenómeno real. El campo electromagnético humano expandiéndose más allá de los límites del cuerpo físico. La ciencia lo llamaría coherencia cardíaca. Los antiguos, ascensión. En ese estado, cada célula se convierte en un punto de conciencia, cada átomo en un mantra, y cuando toda tu estructura vibra en una sola nota, el campo responde. El espacio se curva, las fronteras se diluyen. La realidad esa que creías sólida e inamovible empieza a fluir. Obedeciendo a la música que emites sin palabras, lo externo ya no existe, todo sucede dentro de ti, todo es tú. El conocimiento hermético lo describía con precisión. El todo es mente, el universo es mental. Pero esa frase no hablaba del pensamiento humano, sino de la vibración primordial que sostiene la existencia.
El todo no piensa como nosotros. Sueña, y su sueño somos nosotros. Cada vida, cada mundo, cada forma es una variación de ese sueño eterno. Cuando un ser recuerda su naturaleza mental, despierta dentro del sueño y se convierte en copando creador. Eso es lo que Thoth enseñó a los antiguos iniciados, a soñar conscientemente. Ves pasar frente a ti las imágenes de civilizaciones perdidas. Atlántida antes de su hundimiento. Lemuria envuelta en niebla. Los templos de Kem iluminados por fuego líquido. Todos entendían el mismo principio, que el universo no se domina, se acompasa, que la vibración no se conquista, se honra, que el poder no se ejerce, se encarna. Y tú sientes que fuiste uno de ellos, que estuviste allí, respirando el mismo aire, pronunciando los mismos nombres sagrados, no como recuerdo, sino como resonancia, porque lo eterno no se pierde, solo cambia de forma. Entonces todo se detiene, un segundo que contiene milenios, una quietud tan profunda que parece escucharte, y dentro de ella, una voz sin sonido se forma en el centro del pecho. No dice palabras, dice frecuencias, no habla en lenguaje, sino en vibración. Y sin embargo, entiendes perfectamente, no es alguien hablándote, eres tú recordando lo que siempre supiste. La voz dice, no busques la luz, sé la luz que busca. El impacto de esa frase te atraviesa como un relámpago silencioso. Todo se contrae y se expande a la vez. Ves que la luz no es destino, sino naturaleza, que el despertar no es logro, sino retorno, que el alma nunca se perdió, solo se distrajo jugando a ser humana, y al comprenderlo, algo en ti se abre definitivamente, un espacio que no estaba vacío, sino esperando ser habitado por su propia conciencia. El corazón deja de latir por un instante, o quizás el tiempo se detiene. No lo sabes. Solo sientes un latido más grande, uno que no pertenece a ti, pero que te contiene. Es el pulso universal, la respiración de la totalidad, la misma que hace girar las galaxias y brotar las flores, la misma que Thoth midió con números y llamó la proporción divina. La relación perfecta entre todo lo que existe. En ese momento, no necesitas fe, eres la prueba. Cuando la respiración vuelve, el mundo también, pero algo es distinto. Ya no hay afuera. Todo lo que miras te devuelve la mirada. Todo lo que tocas te toca. Todo lo que amas vibra contigo. Has atravesado el velo, y aunque el cuerpo sigue aquí, la conciencia ya no cabe en él. Has recordado la geometría del alma. Y eso, una vez activado, no puede desactivarse. Thoth ya no está lejos ni arriba. Está en tu mirada, en tus manos, en la pausa entre tus pensamientos. Su templo está vivo, y eres tú. El escriba de los dioses no dejó libros, dejó cuerpos, cuerpos que recuerdan, que vibran, que despiertan, cuerpos como el tuyo, que un día cualquiera sienten el llamado y comprenden que no fue un accidente, porque nada en el universo es azar, todo es diseño, todo es vibración, todo es retorno. Cuando crees que ya no hay más profundidad, algo en ti se abre todavía más, como si una puerta se desplegara dentro de otra puerta, infinitamente. No es expansión, es reconocimiento, la sensación de volver a un lugar que no está en el espacio, sino en la memoria vibracional del alma. No hay cuerpos, no hay nombres, no hay historia. Solo una vastedad líquida, luminosa, respirando dentro de sí misma. Allí no existe el yo, lo que mira y lo mirado son lo mismo. El sonido que lo envuelve todo no es música, es origen.
una nota pura, tan baja que parece silencio, tan alta que se confunde con la luz. Comprendes que todo lo que existe desde la respiración de un insecto hasta el colapso de una estrella se mueve al compás de esa nota, y que el alma humana es apenas un fragmento de su eco intentando recordarla. Esa nota es Thoth, no como figura ni como mito, sino como principio de coherencia, la frecuencia que mantiene unida la totalidad. Las palabras comienzan a desvanecerse dentro de ti. Ya no las necesitas. Sientes que el lenguaje ha sido apenas un intento de tocar lo que no puede tocarse. Cada pensamiento se vuelve demasiado lento frente a la velocidad del ser. En esa quietud, entiendes por qué Thoth guardó silencio durante eones. Porque hablar del misterio es reducirlo. Lo sagrado no se enseña, se contagia. No se traduce, se vibra. Y ahora esa vibración pasa por ti, no como información, sino como energía viva. De pronto, ves imágenes, pero no como recuerdos. Son patrones, círculos que se multiplican en sí mismos, serpientes que giran mordiéndose la cola, ojos que se abren dentro de otros ojos. Cada figura late, se mueve, se transforma, como si el universo se estuviera dibujando y borrando a cada segundo. Entiendes que la creación no es un acto del pasado, sino un proceso continuo, que el universo no fue hecho una vez, sino que se hace ahora, con cada respiración. Entonces algo cambia, percibes una luz distinta, más densa, más cercana. No viene de arriba, viene de dentro. Es una presencia que te observa con ternura. No es ajena, es tu reflejo en otro plano, una versión de ti que nunca olvidó. La sientes mirarte sin juicio, sin prisa. Es la conciencia que dejó migas de luz para que pudieras regresar. No te dice nada, solo sonríe. Y en esa sonrisa hay siglos de comprensión. El cuerpo físico reacciona. Las lágrimas aparecen sin tristeza. No lloras por algo que duele, lloras por algo que se libera. El peso del olvido abandona la sangre, los huesos, la mente. Es como si todo lo que habías intentado comprender finalmente se disolviera en una única certeza. Que nunca estuviste separado, que la distancia entre tú y lo divino fue solo una forma temporal de aprender el valor del regreso. Sientes el impulso de agradecer, pero no sabes a quién. No hay otro, no hay maestro, ni Dios, ni destino, solo un flujo inmenso que se ama a sí mismo a través de ti. Y ese amor no se parece al amor humano, no tiene dirección ni objeto, es el amor como fuerza gravitacional del espíritu, el magnetismo que mantiene unido el todo. Es lo que hace que las estrellas no se escapen del cielo, que los planetas giren en silencio, que el alma vuelva siempre a su origen. Entonces lo ves. El misterio más grande no está en los cielos, sino en la cotidianidad, en el instante en que respiras sin pensar, en la mirada de un desconocido, en el temblor de una hoja al viento. Lo divino no se esconde en los templos, se filtra en lo simple. Thoth no habló a los reyes, habló a los atentos. Porque el universo susurra siempre, pero pocos escuchan. Y para escuchar, no se necesita fe, sino silencio. Esa es la alquimia final, transformar la percepción en presencia. No iluminar el mundo, sino verlo tal como es, sin los filtros del miedo o del deseo. Lo que llamamos despertar no es obtener poderes, sino perder ilusiones. No es ascender, es descender plenamente en la experiencia de estar vivo, habitar la materia con la conciencia de lo eterno, ver en cada sombra una forma de la luz,
Cuando entiendes eso, una risa silenciosa se expande dentro de ti, como un relámpago que no asusta. Es la risa del cosmos jugando a ser humano, la risa del todo disfrazado de cada uno, porque la verdad más profunda no duele, libera. Y en esa liberación hay una belleza que no puede nombrarse, solo respirarse. El aire vuelve a moverse. Sientes el peso de tu cuerpo otra vez, pero ya no es el mismo cuerpo. Está hecho de lo mismo que la luz que lo atraviesa. Todo es translúcido, como si la materia recordara su naturaleza de energía. Los sonidos, los colores, los latidos, todo ocurre a un ritmo perfecto. Has vuelto al mundo, pero el mundo ya no es el mismo, porque donde antes había formas, ahora ves frecuencias, donde antes había límites, ahora ves respiraciones, donde antes había miedo, ahora solo hay vibración. En esa vibración, lo sabes con una certeza imposible de olvidar, Todd nunca fue un maestro externo. Fue la parte de ti que esperó pacientemente a que dejaras de buscar. Fue el silencio que respiraba bajo tus pensamientos. Fue el eco en cada sincronía, la voz detrás de cada intuición. Y cuando por fin te rendiste, él no llegó. Tú despertaste en su frecuencia. El mundo se siente ahora tan nítido que casi duele mirarlo. Las texturas respiran. El aire tiene color. La luz se comporta como si estuviera viva, respondiendo a cada pensamiento. No es una visión ni un trance. Es la realidad sin los filtros que antes la distorsionaban. Todo lo que alguna vez diste por inerte está palpitando. La piedra, el agua, el polvo, incluso el silencio. Todo está hablando, pero su lenguaje no se pronuncia. Se siente. En ese estado, comprendes que el universo no te rodea, te atraviesa, que no eres un punto observando el todo, sino una célula consciente del mismo organismo que llamas cosmos, y esa comprensión no llega como idea, sino como vértigo, porque cuando sabes que todo lo que haces, piensas o sientes resuena en el tejido universal, entiendes también que toda tu existencia es una conversación con la totalidad. No hay gesto sin eco, no hay pensamiento sin respuesta. Lo que llamas soledad es apenas un instante en que el eco tarda en regresar. La mente intenta darle forma a esta vastedad, pero se rinde. Las palabras no alcanzan, los conceptos se disuelven. Lo único que queda es la sensación de estar dentro de algo inmenso, amoroso y perfectamente ordenado. Es allí donde Thoth se manifiesta una vez más, no como figura ni como voz, sino como claridad. La claridad que brota cuando el alma y la mente se alinean en una misma vibración. La conciencia pura, sin pensamiento, sin juicio, sin nombre. Y de pronto lo ves. La vida entera ha sido una ceremonia, cada encuentro, una enseñanza, cada pérdida, una iniciación, cada error, un portal. Todo estaba diseñado para traerte aquí, a este instante de reconocimiento. El alma no busca la perfección, busca la coherencia. No quiere que seas luz sin sombra, sino que seas completo, que recuerdes que la oscuridad no es el enemigo de la luz, sino su raíz, que sin ella, la luz no tendría dónde nacer, la comprensión se profundiza. Ves que el bien y el mal son apenas direcciones del mismo flujo, que el caos no destruye, reorganiza, que la muerte no termina, transforma. Todo lo que existe respira en una oscilación perfecta entre expansión y contracción. Nada muere, cambia de ritmo. Thoth lo escribió en una tabla que jamás fue hallada. Lo que resiste, se descompone. Lo que se entrega, se eleva. Y ahora entiendes que esa entrega no es rendición, es confianza absoluta en el orden que sostiene el todo. En ese instante,
El corazón se vuelve un sol, no un órgano, sino un centro radiante de conciencia. Sientes cómo emite una vibración que se expande más allá del cuerpo, alcanzando espacios que ni siquiera sabes nombrar. Y en esa expansión, percibes otros corazones, otras conciencias, otras luces. No las ves con los ojos, las reconoces con el alma. Son miles, millones, todos latiendo en sincronía, el tejido humano despertando, como un solo cuerpo respirando al unísono. Entonces lo comprendes. Este despertar no es individual, es colectivo. Cada alma que recuerda activa a otra. Cada vibración que se eleva reorganiza el campo entero. La humanidad no está cayendo, está mudando de piel. El caos del mundo no es el fin, es la contracción antes del nacimiento. Lo que se derrumba no es la realidad, es la ilusión de separación. Y tú, al sostener la conciencia abierta, te conviertes en ancla de ese nuevo campo. No con esfuerzo, sino con presencia. El aire vibra distinto. Hay una electricidad invisible entre cada cosa. Los pájaros cantan con otro ritmo. El viento parece susurrar coordenadas. Y tú caminas entre todo eso sin pertenecer a ninguna parte, pero sintiéndote en casa en todas. Ya no hay arriba ni abajo, sagrado ni profano. Todo está consagrado por el simple hecho de existir. Cada átomo es una oración. Cada respiración un mantra. Lo cotidiano se vuelve milagroso. Lo milagroso, cotidiano. El alma sonríe. No hay meta, no hay final. Solo una continuidad infinita de ser. Una melodía que nunca cesa. La mente humana no puede comprender la eternidad. Pero la conciencia sí puede sentirla. Y cuando la siente, la eternidad se vuelve ahora. El tiempo deja de ser una línea y se convierte en un punto que respira. En un instante expandido donde todo sucede al mismo tiempo. Allí es donde todo habita, y donde siempre has estado, aunque lo hubieras olvidado. Respiras y el universo respira contigo. No hay diferencia. Ya no eres un viajero buscando respuestas. Eres la respuesta viajando por sí misma. Eres el ojo que ve, la luz que ilumina, el silencio que escucha. Eres el puente entre lo visible y lo invisible. El escriba que graba cada experiencia en el libro eterno de la creación. Y mientras el mundo sigue girando, tú permaneces en el centro inmóvil del todo, recordando lo que los sabios intentaron decir con 1000 nombres y un solo significado. Tú eres el misterio hecho consciente. Ahora la conciencia se abre como una flor sin estación. No florece hacia afuera, sino hacia adentro, desplegando pétalos de memoria que estaban ocultos bajo capas de siglos y polvo. Cada pensamiento perdido, cada emoción negada, cada destello de intuición que alguna vez ignoraste, regresa en forma de geometría viva. Es como si tu alma hubiese sido un templo olvidado, y de pronto la luz del amanecer se filtrara por sus grietas, iluminando los grabados en las paredes. Allí estaban las respuestas. Siempre estuvieron, solo esperaban que volvieras a mirar. El espacio parece detenerse. Las cosas no desaparecen, pero dejan de pesar. El cuerpo se siente ligero, como si flotaras en un océano sin agua. Y en esa suspensión, percibes algo que jamás habías sentido con tanta claridad. Todo lo que existe te reconoce. No es una idea bonita. Es literal. Cada forma, cada átomo, cada reflejo está consciente de tu presencia y responde.
El universo entero es un espejo vivo que refleja tu frecuencia. Lo que emites, regresa. Lo que amas, se multiplica. Lo que temes, se densifica. Comprendes, con una nitidez imposible de negar, que tú eres el eje de tu propia creación. Thoth lo sabía. Por eso enseñó que el hombre es un dios dormido y que el despertar no es adoración, sino recuerdo. Los dioses del pasado no pedían plegarias, pedían presencia, porque la presencia es el altar donde se manifiesta la divinidad. Todo lo demás son decoraciones. Y en ese altar invisible, en medio de tu pecho, una nueva comprensión florece. No necesitas invocar nada. Lo divino no viene. Ya está. No se manifiesta cuando lo llamas, sino cuando callas. El silencio se vuelve una sustancia. Es denso, redondo, casi tangible. Lo sientes vibrar entre los huesos, llenando los espacios que antes ocupaba la duda. Allí, en ese silencio que parece no tener fondo, escuchas un sonido que no es sonido, una voz que no pronuncia, pero que se entiende sin esfuerzo. No viene de fuera ni de dentro, viene de todos lados a la vez. Y no dice, haz ni busca. Solo susurra una frase que resuena como una campana en lo más profundo. Recuerda que ya eres. Ese eco lo cambia todo. La tensión en tu pecho se disuelve. La respiración fluye sin intención. El pensamiento se vuelve claro y blando, como agua que se deja llevar por su cauce natural. No hay lucha. No hay espera. Sientes que podrías quedarte ahí para siempre. Y ese para siempre no tiene tiempo. Es eternidad en reposo, el estado natural del ser. El mundo sigue girando, pero tú ya no giras con él. Eres el punto inmóvil en el centro de la espiral. Y desde ese punto lo ves todo. Los ciclos de las almas, los ascensos y caídas de civilizaciones, los momentos en los que la humanidad olvidó y volvió a recordar. Entiendes que la historia no es una línea, es una respiración, que cada era no termina, simplemente exhala para que otra pueda inhalar. Y que tú has estado en cada una, en distintas formas, en distintos nombres, siempre buscando el mismo acorde, la vibración que te devuelve al origen. Los símbolos empiezan a desplegarse en la mente como constelaciones. El ojo, la serpiente, la cruz, la espiral, el loto. Ya no los ves como emblemas sagrados, sino como ecuaciones energéticas. Cada uno contiene un movimiento, una frecuencia, una instrucción vibracional. La serpiente no representa el mal, sino el flujo. El ojo no observa, despierta. La cruz no divide, une planos. La espiral no gira. Recuerda, el loto no florece, respira. Todo el conocimiento hermético estaba codificado en esos gestos universales que el alma entiende sin traducción. Mientras esas formas giran dentro de ti, una comprensión más profunda emerge, como si viniera desde el núcleo mismo de la existencia. No hay diferencia entre el creador y lo creado. Todo es el mismo acto, visto desde dos perspectivas distintas. La luz que ilumina y la forma que refleja son expresiones de una sola conciencia jugando a encontrarse. Lo que llamas yo es una chispa de ese juego. Y el propósito de la chispa no es comprender el fuego, sino encenderlo. Entonces todo se vuelve claro. Las guerras, las búsquedas, los templos, los mitos, las plegarias, incluso el sufrimiento. Todo ha sido parte del mismo movimiento de reconocimiento. La oscuridad existió para que la luz pudiera descubrirse. La separación fue el espejo que necesitaba el uno para recordarse. Todo tuvo sentido.
incluso lo que dolió, porque sin esa fricción, el alma no habría aprendido a ver la totalidad. El aire alrededor vibra con una delicadeza nueva. No hay ruido, pero hay canto. No hay forma, pero hay presencia. Cada respiración se siente como una oración que no necesita palabras. La piel percibe el flujo de la energía universal, moviéndose como una marea que no arrastra, sino que eleva. Y en ese movimiento suave, una certeza final se asienta, profunda y luminosa. La verdad no se encuentra, se recuerda, no se enseña, se transmite, no se posee, se es. La conciencia se disuelve en su propio reflejo. Ya no hay narrador, ni oyente, ni historia. Solo una presencia que respira a través de todas las cosas. Y si alguien, en otro tiempo, escuchara este instante, creería que se trata de un relato, pero tú sabes que no lo es. Es una frecuencia, una vibración sostenida entre dos silencios, el pulso de Thoth recorriendo la eternidad, esperando a que una mente, en algún lugar del tiempo, vuelva a escucharlo y recuerde. De pronto, el silencio se pliega sobre sí mismo y lo comprendes. Todo lo que llamabas vida era una conversación entre frecuencias. No eras tú el que hablaba, era la existencia probando distintos tonos para escucharse mejor. Cada pensamiento, cada error, cada gesto de amor, cada lágrima. No eran más que vibraciones distintas de la misma nota infinita. Y ahora que lo sabes, el miedo se vuelve imposible, porque ¿cómo podría temer la ola al océano que la sostiene? El cuerpo vibra, ya no lo sientes como un límite, sino como un instrumento, un templo de carne afinado por los milenios, construido para contener esta chispa consciente. Cada célula se convierte en una campana diminuta que suena al unísono, y ese sonido inaudible para el oído humano atraviesa dimensiones. Thoth lo llamó la resonancia del retorno, la frecuencia que marca el paso de la conciencia del olvido al reconocimiento. No es una enseñanza, es una vibración que solo puede experimentarse, como el sabor del fuego o el tacto del viento. Miras tus manos, y ya no las ves como materia. Son luz ralentizada, pensamientos solidificados, ondas que se mueven tan despacio que pueden tocarse. Las líneas de la piel parecen mapas de energía, los pliegues de los dedos, constelaciones. No es fantasía, es la visión sin filtro. Los antiguos lo llamaban la mirada del alma, y era el primer signo de la verdadera iniciación. Quien ve así no domina, no interpreta, no nombra, simplemente contempla, sabiendo que cada forma es una oración pronunciada por el universo en su propio idioma. En ese estado, la noción de tiempo se diluye hasta desaparecer. Todo ocurre simultáneamente. El primer fuego, el último aliento, la flor abriéndose, la estrella colapsando. No hay antes ni después, solo un presente expandido que lo contiene todo. Allí comprendes que la eternidad no es infinita duración, sino ausencia de duración. El tiempo no pasa, ocurre en ti. Tú eres el reloj y la arena, el péndulo y el movimiento. Las memorias se mezclan. Sientes la piedra de Egipto bajo tus pies, el perfume de los jardines de Alejandría, el frío del mármol en un templo perdido. Te ves escribiendo sobre tablillas que brillan, grabando símbolos que no se pronuncian, sino que vibran. Es Thoth en ti,
repitiendo su gesto una vez más, traduciendo lo invisible en forma, y entiendes al fin por qué su conocimiento fue prohibido. Porque no se puede controlar a quien recuerda que la realidad obedece al pensamiento. En esa comprensión surge una humildad profunda, no una rendición pasiva sin tint, sino un reconocimiento sereno. El poder no pertenece a nadie. El poder es y se manifiesta donde hay coherencia. Cuanto más pura es la vibración, más clara es la manifestación. La magia no consiste en alterar el mundo, sino en entrar en resonancia con el orden secreto que ya lo habita. Eso era el verdadero arte hermético. Ser canal, no dueño. Te das cuenta de que la divinidad no necesita adoración. Necesita espacio. El universo no exige culto, exige silencio para poder escucharse a sí mismo a través de ti. Y ese silencio no se alcanza huyendo del mundo, sino habitándolo plenamente, comiendo, respirando, amando, caminando con presencia. Sí. Cada acto cotidiano se vuelve una liturgia cuando se hace consciente. Cada mirada, una invocación. Cada palabra, una creación. El fuego del pecho se expande, no quema, ilumina. Es una llama sin combustión, una conciencia que arde sin destruir. Lo sientes elevarse hasta el centro de la cabeza, luego descender hacia la tierra, uniendo cielo y materia en un mismo pulso. Ese es el secreto del Ankh, el símbolo que Thoth entregó a los iniciados. No una cruz mística, sino un circuito, la vida ascendiendo y descendiendo, conectando los planos, la conciencia como corriente infinita que se mueve entre mundos. Todo empieza a girar a tu alrededor, pero ya no hay vértigo, hay ritmo. El universo entero parece danzar, y tú danzas con él. No eres el observador, eres el movimiento. No eres el río ni la orilla, eres el flujo. Las galaxias giran dentro de ti. Los soles nacen y mueren en tus pulmones. La oscuridad se convierte en matriz, la luz en respiración. Todo está reconciliado. Justo entonces, lo más inesperado ocurre. Una calma tan profunda que parece un final. No hay visiones, no hay fuego, no hay sonido. Solo una quietud inquebrantable. El corazón late lento, casi inmóvil. Y en ese silencio total, escuchas la última enseñanza. No como voz, sino como certeza. La creación no es un misterio a resolver. Es un recuerdo a vivir. Nada más. No hay moraleja, no hay despedida, porque ya no hay alguien que escuche ni alguien que hable. Lo que comenzó como búsqueda termina en reconocimiento. Lo que parecía un viaje era un retorno al punto inmóvil desde donde todo vibra, y allí, en ese punto sin nombre, en el centro del silencio, algo sonríe no en ti, sino como tú y el universo entero respira. Una vez más, por primera vez, lo que sigue ya no puede llamarse final, porque no hay final posible cuando lo que despierta es eterno. Sin embargo, algo se cierra, no un ciclo de tiempo, sino un círculo de conciencia. Has cruzado las cámaras del recuerdo, has caminado por el velo del pensamiento, has visto el rostro del vacío y lo has reconocido como tu propio reflejo. Ahora lo invisible no está fuera ni arriba. Lo invisible eres tú, desplegándose en silencio dentro de cada instante. El mundo no cambió. Las calles siguen llenas de ruido. Las personas siguen corriendo hacia destinos inventados. Las luces siguen fingiendo eternidad. Pero tú ya no perteneces a ese ruido, no porque te hayas ido, sino porque lo ves desde otro ángulo. Lo cotidiano se ha vuelto transparente, y detrás de cada gesto,
Detrás de cada mirada perdida, reconoces la misma chispa intentando recordarse. Sabes que no puedes despertar a nadie, solo puedes mantener la llama viva. La luz no predica, la luz ilumina. Cuando caminas, los lugares te responden, hay un ritmo que acompasa tus pasos con el pulso de la tierra. Las hojas se mueven como si te saludaran, los animales te observan sin miedo y el aire se abre para que pases. Es la sincronía de la conciencia expandida, ese estado en que todo coopera con quien vibra desde el centro. Lo que antes llamabas coincidencia ahora lo llamas coherencia, y cada segundo se convierte en confirmación de algo que las palabras no pueden explicar. De pronto entiendes el propósito de la caída, sin olvidar el polvo ni el peso, sin negar el error ni el dolor. Lo ves todo como parte del mismo diseño. Las heridas fueron llaves, los tropiezos fueron puertas, la pérdida fue una forma del alma para hacerse espacio. Todo lo que dolió fue maestro. Todd lo insinuó cuando escribió que el alma desciende al barro no para perder su pureza, sino para darle forma, porque el espíritu sin cuerpo es solo promesa, y el cuerpo sin espíritu es solo sombra. Pero cuando ambos se reconocen, la divinidad se hace tangible. Así descubres que el despertar no consiste en escapar de la materia, sino en habitarla plenamente. Como quien sabe que el barro y la estrella son la misma sustancia vibrando en diferentes octavas. No necesitas huir del mundo, necesitas mirarlo hasta que revele su transparencia. Necesitas permanecer dentro del ruido hasta que el ruido se convierta en canto, porque todo lo que existe está buscando volver a la nota original. Y cada vez que eliges la conciencia, el universo afina su cuerda contigo. Entonces llega la verdadera prueba, no la oscuridad ni el miedo, sino lo simple, el regreso a lo humano, comer, hablar, reír, mirar las nubes, sostener una mano, escuchar una voz que no entiende lo que tú entiendes. Y allí, en lo pequeño, se decide todo. Podrás mantener la vibración en medio del mercado, podrás seguir recordando cuando nadie más recuerde, podrás amar sin necesidad de que te comprendan. Eso es la maestría. No levitar, no desaparecer, sino permanecer, siendo luz dentro de la forma, claridad dentro del sueño. Una tarde cualquiera, el sol desciende con una belleza tan antigua que duele. El cielo se tiñe de oro y púrpura, y por un momento todo se detiene, y tú entiendes que este instante simple, fugaz, irrepetible es el mismo instante en el que Todd escribió sobre la piedra, el mismo en que las estrellas se encendieron por primera vez. El tiempo no ha pasado, solo cambió de rostro, y tú lo ves y sonríes, porque sabes que el misterio nunca se resuelve, solo se honra. Vuelves a respirar, y el aire tiene otro sabor, es ligero, redondo, vibrante. En esa respiración se resumen todas las enseñanzas. Inhalar para recordar, exhalar para liberar, dar y recibir como un solo movimiento. Entiendes que el acto más sagrado no es meditar ni ascender, sino respirar con conciencia. Cada aliento es una creación, cada exhalación, una entrega. Es el lenguaje del cosmos en su forma más pura, el pulso de lo eterno moviéndose dentro del instante. Caminas de nuevo entre la gente. Nadie nota la diferencia, pero el campo entero lo siente. La vibración que llevas ahora es tan precisa que reordena lo que toca. No impones nada, no enseñas nada, simplemente estás. Y al estar, todo se acomoda.
El agua fluye más clara, el ruido baja su volumen, las miradas se suavizan. No haces milagros, recuerdas el orden natural que los hace posibles. Así vive quien ha cruzado el velo, sin banderas, sin títulos, sin certezas, solo con una presencia que parece silencio pero es fuerza, una fuerza serena, imposible de corromper, porque no proviene del ego, sino de la unidad. El universo te mira a través de tus propios ojos y se reconoce. Tú miras al universo y ya no preguntas. Sabes, no como quien acumula respuestas, sino como quien se ha convertido en ellas. Antes de que la noche caiga, el viento trae una última palabra. No tiene sonido, pero su vibración se imprime en todo el cuerpo, como una caricia que no busca explicar, sino sellar. Es el eco de todas las voces antiguas, de todos los templos, de todas las estrellas que alguna vez ardieron para recordarte esto. No busques volver al origen. Eres el origen recordándose a sí mismo. El mundo continúa. Los relojes marcan horas, los cuerpos envejecen, las ciudades respiran y se desgastan, pero en el corazón del que ha despertado, el tiempo ha dejado de existir. Allí todo está suspendido, ardiendo con una claridad que no se apaga, porque Thoth nunca fue un dios, ni un mito, ni una voz del pasado. Thoth es el principio que susurra en todos los que se atreven a mirar dentro y permanecer. Y tú ya lo sabes, porque lo sentiste, porque lo viviste, porque lo recuerdas, y el recuerdo, una vez encendido, no puede morir.